Alguna persona me preguntaba por ahí en YouTube en qué se basa, astronómicamente en qué se basa, astronómica y matemáticamente en qué se basa ese cuento de las eras, era de Acuario, era de Piscis, en qué se basan. Y les vamos a explicar aquí de qué se trata. Alrededor del comienzo de la era de Acuario hay mucha especulación, hay muchas teorías. Algunos astrólogos dicen que inició en 1962 con una alineación importante de planetas que hubo en Acuario. Otros dicen que es ahora en el 2020 con esta gran mutación y con todo esto que sucedió de la pandemia. Otros consideran que es en el 2080, que coincide con el final del quinto sol maya. Otros consideran que es en el 2160, otros que es en el 2600 y otros incluso que es para el año 3000. Entonces, ¿por qué hay tantas diferencias? ¿Es que acaso no se basan en un evento astronómico? ¿No se basan en el nacimiento de Jesús o en el nacimiento de Mahoma? ¿O en qué está basado este tema de las eras astrológicas? Bueno, aquí les voy a contar. Esto de las eras astrológicas no tiene algo fijo en lo que podamos fundamentarnos, es totalmente subjetivo al astrólogo o al esoterista del momento. Entonces les comento en qué se basan las eras. Las eras astrológicas es un concepto que se inventó en los principios del siglo XX. Se inventó por los esoteristas y teósofos conocidos como Paul Lecour, Rudolf Steiner, Max Heindel. Ellos inventaron el concepto de eras astrológicas. ¿Y en qué se basaron? Se basan en el ciclo de precesión de los equinoccios, que dura 26.000 años aproximadamente, para ser más exactos 25.776 años. Quiero hacer aquí un gran paréntesis para que entiendan esto, que es un poco complejo. La Tierra tiene tres movimientos. El movimiento de rotación, que es el que dura 24 horas. El movimiento de traslación, que dura 365 días, dándole la vuelta al Sol. Y hay otro movimiento que se llama el movimiento de precesión de los equinoccios, que es como ver el movimiento del trompo, el bamboleo del trompo, como, ¿sí ven cómo hago yo la cabecita? Este pequeño movimiento de inclinación dura exactamente 25.776 años, casi 26.000 años para redondearlo. Eso es un año sideral, es el gran año, es la gran cuenta. ¿Y cómo lo podemos identificar? Haz de cuenta, observemos aquí este círculo que les voy a poner en pantalla. Son varios círculos. Tenemos un círculo interno, un círculo en la mitad y otro círculo externo. Haz de cuenta que apuntamos la flecha hacia el equinoccio de primavera o de otoño, el que tenemos en marzo 20, marzo 21, siempre tenemos ese equinoccio ahí. En el calendario tropical fijo, siempre nos va a dar que el 21 de marzo es el equinoccio, es el punto vernal de Aries, es el grado 0 de Aries. Ahí siempre lo vamos a tener de manera fija. Pero aparte de eso, tenemos otra ruedita, que sería ahí la segunda ruedita que ustedes observan, y ese es el zodiaco sideral o el zodiaco astrológico. Este zodiaco sideral, los esoteristas, estos señores esoteristas de principios del siglo XX, lo dividieron en 12 signos exactos, 12 signos que ocupaban 2148 años cada uno. Entonces ellos lo dividieron así, de manera
arbitraria, porque quisieron. Si vamos a ver a los mayas dividen, hacen esta misma rueda, este mismo zodiaco sideral, y lo dividen es en 5 soles. Entonces para los mayas son 5 soles, pero para los esoteristas del siglo XX son 12 eras astrológicas. Entonces las dividen de esa manera, de tal forma que cuando apuntamos cada año, si apuntamos al grado 0 de Aries, al equinoccio, o a cualquier fecha que queramos escoger, vamos a ver que el punto donde nos da va a empezar a preceder, va a empezar a ir hacia atrás. Entonces por eso el año sideral va hacia atrás. Entonces por eso vemos que después de la era de Piscis sigue la de Acuario. Esotéricamente diríamos, pero es al contrario, uno inicia en Aries y termina es en Piscis. Uno inicia en el yo cuando uno es un bebecito y termina siendo un viejito con la muerte de Piscis. Pero si lo vemos al contrario, de manera espiritual, uno es el todo, pero luego empieza como a regresar para ser uno mismo. Uno está como mezclado con el todo y luego empieza a regresar en cada signo para ser uno mismo en el yo, para encontrarse y reconocerse en su individualidad en Aries. Entonces ese camino de la precesión que sucede con el zodiaco sideral también funciona a nivel espiritual. ¿Y qué es lo que sucede? El ciclo de precesión de los equinoccios fue descubierto por allá en el 120 a.C. por Hiparco de Nicea. Sin embargo, él no lo tenía tan ajustado perfectamente. A finales del siglo XIX, los astrónomos ajustan este ciclo y le dan una precisión muy exacta de 25.776 años. Apenas hacen estos descubrimientos y estas precisiones astronómicas y matemáticas, pues entonces los esoteristas, astrólogos, teósofos y esoteristas de principios del siglo XX lo que hacen es partir estos 25.776 años en 12 eras astrológicas. Pero entonces la forma en que tú divides esto es supremamente arbitrario. Paul Lecor consideraba que la era de Acuario iba a comenzar en el 2160, Max Heindel que en el 2600 y Rudolf Steiner que por allá hasta el 3000. ¿Por qué? Porque para cada uno de estos esoteristas, estas eras o este concepto de era astrológica comprende un hito histórico. Es un hito histórico, es una convención cultural. Entonces ellos asociaron que Piscis tenía que ver con el cristianismo. No pudieron indicar pues cuándo fue exactamente el nacimiento de Cristo porque nadie lo sabe. Algunas personas creen que el nacimiento de Cristo fue en el siglo VII antes de nuestra era, antes de Cristo, con una conjunción importante que hubo de Júpiter y Saturno en Piscis. Otras personas, como por ejemplo yo, asociamos esto mucho al tema de los mayas. Entonces los mayas dividen, en vez de dividir esto en 12, lo dividen en 5 soles. Y para los mayas el quinto sol termina entre el 2079 y 2080. Pero ahí no sucede el acto de iluminación, sucede antecitos. En el atado que va entre 1987 a 2039, porque ellos tienen unas subcuentas que le llaman atado, los soles se dividen en atados, entonces en ese atado que va entre el 87 y 2039, y en los catunes que están entre 2016 y 2020, ahí estaría surgiendo el acto de iluminación, ahí estaría renaciendo Quetzalcóatl,
que puede ser una persona, pueden ser avatars, pueden ser personas que dinamizan la civilización, que empujan una civilización, que generan grandes cambios civilizatorios, pero también es un acto de iluminación en cada una de las personas que estamos viviendo este momento. Entonces, para los mayas, el acto de iluminación no sucede propiamente hasta el 2080. Sucede es ahora, en estos atados previos al final del quinto sol maya. Y este final del quinto sol maya, pues coincide un poco con las cuentas que hacen estos esoteristas, y también coincide con la visión que tenemos algunos astrólogos de que estamos iniciando, ya sea por el tema de la gran mutación en signos de aire, y también por todo lo que ha sucedido, globalización, internet, la masificación de todo, la pandemia. Estamos ya en el proceso de entrar a la era de Acuario. Entonces, el tema de las eras no nos lo podemos tomar tan matemáticamente como que inicia acá y termina acá. Para estos esoteristas, cada uno tenía su visión y le dio esa partición. Yo, como astróloga de aquí, de Bogotá, Colombia, tengo mi propio criterio, tengo mi propia visión, y considero que sí, que ya estamos entrando a la era de Acuario, que este año 2020 fue realmente clave. Lo asocio con lo que indican también los mayas, y considero que no es en el 3000, no es en el 2600, creo que es ahora. Estamos ya entrando a la era de Acuario. También, si nos ponemos a ver todo este tema tan arbitrario y convenciones que nos inventamos los seres humanos, la Unión Astronómica Internacional, volvamos a ver aquí el círculo, vamos a ver un tercer círculo. La Unión Astronómica Internacional en 1930 hace esa misma partición que hicieron los esoteristas, pero no igual. Dividen el zodiaco, eso le llaman zodiaco astronómico. Dividen este zodiaco astronómico en 13 partes, en 13 constelaciones. Incorporan ahí a Ofiuco. De pronto lo hacen como para pelearse un poco con los esoteristas, y lo dividen en 13 partes teniendo en cuenta las constelaciones. Pero es que en astronomía las constelaciones no existen. En astronomía lo que existe son las galaxias, agrupaciones de estrellas con sus planetas girando ahí. Pero las constelaciones son también un invento cultural, una convención cultural, porque en una cultura tú ves la Osa Mayor, pero para otra cultura es una araña, para otra cultura es otro animal o otra forma. Depende de la cultura, se genera un dibujo, se genera ya como tú generas un dibujo. Eso es una constelación, una convención cultural. Y de hecho hay vacíos en el espacio donde no hay galaxias, donde no hay nada. Hay huecos, hay vacíos. Hay otras constelaciones que se sobreponen a otras, como Ofiuco, que está sobrepuesto entre Escorpión y Sagitario. También podemos observar que hay constelaciones mucho más grandes, como que Virgo es grandísima y Aries viene siendo más pequeña. Entonces, esto que hacen los astrónomos en 1930 de dividir el cielo, el zodiaco astronómico en 13 partes, pues también es una convención, igual que hicieron los esoteristas con el zodiaco sideral, que lo partieron en 12 signos iguales, igual que hacen los mayas, que lo parten en 5 soles iguales. 5 soles de 5.200 años multiplicados por 5 nos da 26.000 años de el total del ciclo de precesión de los equinoccios. Entonces,
Como les comento, amigos, y para responderle a esa persona que nos preguntaba cuál es la fecha donde comienza la era de Piscis, termina la era de Piscis, comienza la era de Acuario y termina, no hay una fecha específica, porque es un concepto cultural, porque lo que estamos haciendo es dividir ese gran movimiento de 26.000 años del ciclo de precesión de los equinoccios, lo podemos dividir y partir en lo que se nos dé la gana. Yo como astróloga considero que este 2020 ha sido totalmente definitivo, ha sido la destrucción de muchos aspectos y que vamos hacia un acto, estamos ya en un acto de iluminación. Esto yo lo asocio mucho con los mayas que manejaban un calendario muy preciso, con los mayas que manejaban un calendario supremamente preciso y que en su cuenta profética ellos hacían estadísticas de cuándo era que venían esos hombres, esos avatar, esos Quetzalcóatl a generar cambios civilizatorios. Entonces yo creo que ya lo estamos viviendo. Los invito a ver mi conferencia que también tengo ahí, que se llama La Era de Acuario, y también pues los voy a invitar a ver un video diferente que preparé que se llama 3 sistemas de medición y un solo final. Es un video donde hablo de eso, del zodiaco sideral, de los esoteristas, de las eras astrológicas, de la cuenta profética maya y de los Kali Yuga del hinduismo, que también coinciden con este gran final entre 2020 y 2025. El Kali Yuga de los hindú se termina según una cuenta que existe también para ellos. Entonces también los invito a que vean ese video para que les quede más claro en qué es que estamos viendo una transición muy importante. No es el apocalipsis, no es el fin del mundo. El fin del mundo es para cada persona que se va muriendo, o el fin del mundo es si nos ponemos a explotar las bombas nucleares, o el fin del mundo, si tiene que llegar, llegará, pero no es para asustarnos. Es un final de un ciclo y comienzo de un nuevo ciclo civilizatorio.